Buenas a todos, hoy tenemos la review final de esta GPD Win Max tras bastante tiempo de uso. ¿Qué tal mi experiencia con ella? ¿Merece? ¿No merece la pena? Vamos a verlo. Y bueno, como ya visteis en el unboxing que os dejo por aquí, la verdad que el diseño es cuanto menos curioso, ya que creo que a nivel de portátil y de consola no hay prácticamente nada parecido en el mercado. Y sobre todo esta parte es la que vamos a utilizar de gamepad o de mando para los videojuegos, con los gatillos que como podemos ver por aquí. Y después sí que tenemos esta parte que es la del teclado, la cual ha mejorado considerablemente en comparación a las antiguas generaciones. Por aquí también podemos cambiar, aunque bueno, también otra cosa que han implementado nuevo es este trackpad para utilizar la consola, muchísimo más cómodo que utilizando lo que son los gatillos, ya que bueno, era una solución también bastante innovadora, pero creo que es bastante mejor el tema del trackpad y muchísimo más útil, ya que también te permite, por ejemplo, el tema de los gestos con este cuadradito tan pequeño. Tampoco me quiero centrar mucho en el diseño, ya que también lo comenté, pero una cosa que sí que me quiero recalcar es la diferencia de plástico metal. ¿Por qué hacen la pantalla metálica y esto de plástico? Pues sobre todo para el tema de la disipación de calor. Obviamente en metal pues sería mucho más rígida, tendría una mejor construcción, pero obviamente nos quemaríamos las manos, o sea, es así. Y entonces lo que han utilizado es todo este chasis de plástico. Aún así es un plástico que lo que es la consola en sí es bastante robusto y te da una muy buena sensación al tacto. La única pega también, por ejemplo, es el tema del Ethernet, que sí que se teclea por aquí un poco, pero también hay algunas fundas en AliExpress para poder taparlo, pero por lo demás es bastante ergonómico. Eso sí, tenemos que cambiar un poco la posición, ya que por ejemplo si queremos utilizar esto, pues obviamente tendremos que utilizar encima de la mesa, mientras que si queremos utilizar lo que es el mando tendremos que subir un poco las manos y acoplarlas un poco aquí. Obviamente lo que también me gustó, que ya comenté, era el tema de las dos alturas de los gatillos, ya que así también te permite utilizarlo de una mejor forma. Pero una cosa que no me ha terminado mucho son los botones estos. La verdad es que no me termina mucho el recorrido. Creo que en las generaciones pasadas me gustaban mucho más porque también eran un poco más gorditos. Estos sí que son demasiado pequeños y sí que me hubiera gustado que sean un tamaño algo mayor. Tampoco me ha gustado lo que son estos botones de aquí, ya que aunque a nivel de diseño quedan muy bien, la verdad es que es bastante difícil. O sea, pensad que esta es la ergonomía. O sea, mira dónde tengo que alargar el dedo para darle al botón de Start. O sea, un botón que en los juegos, pues obviamente para pausarlos se utiliza bastante y pues no es muy ergonómico, y muchas veces lo que tengo que hacer es directamente hacer algo así. O sea, creo que no es nada ergonómico, y utilizando lo mismo del diseño, en vez de ponerlo aquí, mejor lo hubiesen puesto aquí abajo, hubiera sido bastante mejor. Este obviamente pues pasa un poco lo mismo, pero como tampoco utilizamos tanto el de Power, pues sí que me da un poco igual, pero estos tres creo que están un poco mal posicionados. El tema de las teclas, sí que tengo que decir que son unas teclas muchísimo mejores que lo que teníamos antes, que obviamente eran... O sea, no se podría decir ni teclado aquello. En este caso sí, en este caso si tienes que incluso estar navegando y tal, creo que son teclas bastante cómodas, bastante robustas, que ni se mueven los botones ni nada. Creo que están muy pero que muy bien. El único hándicap es que si os fijáis aquí, estos tres botones son los que se suelen utilizar para moverte en los juegos de shooters, o sea, los de disparos, ¿no? Pues claro, normalmente suelen ser tres, y este de arriba, ¿no? Para moverte, como pasaba también por el tema de la cruceta. Y en este caso la W está algo desplazada, por lo que es bastante incómodo a la hora de utilizar y tienes que meter la mano o algo así. Y vamos, a mí no me parece nada cómodo el tema de la W, y casi que prefiero en los juegos cambiarla por la E para jugar. O sea, lo suyo hubiera sido que la W hubiera estado centrada respecto a la S para este tipo de videojuegos. Pero bueno, por lo demás ya os digo que sí que ha mejorado considerablemente respecto a las antiguas versiones. También una cosa que quería comentar era el tema de la refrigeración. Obviamente una cosa muy importante para una consola tan pequeña y destinada al gaming. Aquí tenemos la parte por donde sale el aire y aquí por donde lo chupa. Entonces también muy importante el tema de los tacos estos, para cuando lo pongamos encima de la mesa no obstruya esta parte, porque si no, no va a poder captar el aire. Y ya os digo, o sea, me ha sorprendido gratamente porque no se calienta casi nada, y eso que yo lo he probado con el modo de máxima potencia.
Así que me parece una muy buena refrigeración para esta consola tan pequeña, ya que por ejemplo la GP de Win 1 se calentaba en exceso y me llegan a quemar las manos. Aquí obviamente la notas un poco calentita, pero vamos, no tiene ni punto de comparación a lo que era aquel entonces, y creo que sí que la han mejorado muchísimo. Otra cosa que también me ha gustado mucho obviamente es el tema de las conexiones, que siendo más grande no han querido abaratar costes, y lo que la verdad es que tenemos HDMI completo, dos USB-A 3.1 y después dos USB-C 3.1 generación 2, y este de aquí es Thunderbolt 3. Muy importante porque gracias a este lo que vamos a poder hacer es conectar una tarjeta externa, que bueno, en próximos vídeos, para aquellos que queráis estar al tanto, suscribiros, lo probaré y os enseñaré cuál es el funcionamiento y lo bueno y lo malo de todo esto, pero ya os digo que nos da una versatilidad muchísimo más grande para también poder utilizarlo de docking, o sea, de tener la eGPU al lado de la televisión, llegar nosotros con nuestra portátil, ponerlo, engancharlo y entonces tener mucha más potencia para ponerla en la tele, o sea, lo que es muy parecido al concepto que tenemos con la Nintendo Switch, o sea, que creo que es muy importante este USB-C. También el tema del Ethernet, aunque como os decía, me parece que está muy mal posicionado. O sea, cuando tú le metes aquí el Ethernet, piensa que si vas a jugar, o sea, tienes que metértelo entre los dedos, es bastante incómodo. Por lo que sí hubiese preferido que a lo mejor hubiesen quitado un USB de estos y hubiesen puesto aquí el Ethernet. Lo que sí que me ha gustado también respecto al anterior es el tema del jack de 3.5, ya que está en la parte inferior y por lo tanto no tiene que hacer el cable así, sino que directamente va de esta manera. Y lo que es a potencia, lo que tenemos aquí dentro es un i5 10035 G7 de 10 nanómetros, 8 hilos, un procesador de Intel que rinde bastante bien para lo que es esta consola, y también para ello os voy a dejar por aquí el vídeo que ya hice probando el rendimiento de los juegos. Y obviamente hay que ser un poco realistas, hay que también saber qué tipo de concepto es esto y las limitaciones que tiene de espacio. O sea, está claro que hubiese sido mejor meter una gráfica dedicada, meterle un procesador muchísimo más potente, pero obviamente esta moriría por el tema del calor. Así que creo que han encontrado un equilibrio bastante bueno en lo que se refiere a temperaturas, potencia y obviamente también por la batería. Y han conseguido un procesador que creo que cumple con creces esto, y en lo que suelen ser este tipo de consolas portátiles con Windows es el que mejor rinde a día de hoy, así que también es de elogiar por parte de GPD de que haya elegido este procesador en concreto. Obviamente la gráfica que tiene es la propia del procesador, que es la Intel Iris Plus 940, que bueno, pues llega a mover juegos en AAA, incluso juegos como Red Dead Redemption o el Flight Simulator, o sea, juegos muy exigentes, obviamente con los gráficos bajos, pero creo que lo bueno y por lo que consigue esa potencia es por la pantalla, ya que la pantalla es de 1280 x 800, que es un poco más de HD. Conseguimos que no estrese tanto al procesador, no tenga que sacar, por ejemplo, imágenes en Full HD, que obviamente va a lastrar mucho más al procesador, y de esta manera conseguimos un mejor rendimiento. Esta sobre todo es la principal diferencia sobre a un PC de sobremesa, que suele conectarle un monitor Full HD 4K o 2K, y entonces obviamente pues necesita mucha más exigencia. En este caso, ya os digo, suele estar por eso en una resolución 720-800, un poco más de HD. Así que gracias a esto tenemos este rendimiento. Aún así, no os esperéis que esta consola os vaya a mover un Red Dead Redemption a 140 FPS, porque obviamente no es ese tipo de público, y sí que me atrevería a decir que es una consola muy pero que muy de nicho, que va para un público muy pequeñito, que es aquella persona que quiere una portátil y poder disfrutar de todo su catálogo de PC aquí. Y para ello podemos tirar de varias cosas. Obviamente la propia consola puede ejecutar todos estos juegos, no en máximos gráficos, pero sí que muchos en gráficos medios o en gráficos bajos los más exigentes, o incluso obviamente a juegos no tan exigentes, gráficos altos. Por eso también os recomiendo el vídeo que hice en concreto para ello. También podemos ejecutar emuladores y me han funcionado bastante bien. Por aquí estaréis viendo alguno, pero obviamente en consolas como PlayStation 3 o Xbox 360 sí que depende mucho del juego, al igual que la Nintendo Switch, pero es que incluso esto también te pasa en un PC de sobremesa, que es más por la optimización del emulador con el juego que por la propia consola. Y aparte de todo ese catálogo que también te puede dar de emulación, también tenemos lo que va a ser para mí el futuro, que va a ser el streaming, ya que por ejemplo aquí tengo PlayStation Now, que es este servicio de streaming de Sony, que solamente está en PlayStation o en PC, no está a día de hoy para smartphone, y por lo tanto lo vamos a poder disfrutar y vamos a poder jugar un juego de PlayStation en
nuestra consola portátil, cosa que a día de hoy no se puede hacer con otros dispositivos. Creo que también es un plus, al igual que por ejemplo Google Stadia o todo este tipo de plataformas, así que también te da ese extra. El tema de la batería sí que obviamente también depende mucho de los juegos, porque lo que hace es que dependiendo el juego vas a exigirle más al procesador, el cual va a consumir más y por lo tanto la batería te va a durar menos, pero más o menos podemos decir que con un juego AAA, que suelen ser los más potentes, suele estar entre 2-3 horas. Una sesión de gaming me la suele cumplir porque suele estar por como mucho 2 horas o así. Y después a lo mejor el juego ya un poco menos exigente sí que se te mete en 5-6 horas más o menos. Obviamente ya un uso más normal pues está entre las 8-10. La empresa dice que son 14, pero 14, bueno, 14 es así, o sea, sin hacer absolutamente nada y obviamente no exigiéndole nada a la consola. Pero más o menos poner que un uso normal, si queréis navegar y tal, yo metería sobre unas 10 horas más o menos de pantalla, que no está nada mal para ser tan pequeñita y también para tener esta potencia. Y bueno, entonces, ¿qué me ha parecido esto? Es recomendable, ya que su precio ronda los 800 euros, lo podéis encontrar en AliExpress, que os dejaré por aquí abajo el enlace. Y es que, como os comentaba antes, es una consola muy de nicho, o sea, aquí es o sí o no, es tan radical como esto. O sea, si eres una persona que quiere tu catálogo de Steam en una consola pequeñita y portable, pues esta sí que es tu consola. Si obviamente no necesitas eso, pues no lo es tan fácil como eso, no por nada, sino porque si quieres algo de esto, no tiene muchas alternativas, ya que la competencia pues suele ser más cara y menos potente, así que en este nicho de mercado tan pequeño suele ser la mejor, pero obviamente el que la compara con un portátil del mismo precio, pues obviamente sale perdiendo. Pero es que creo que no, este tipo de consolas no es para ese público, es para una persona por eso que quiere estar pues viendo la tele en el sofá jugando a la consola o cosas así, o en viajes, y quiere jugar pues a juegos que tengan en Steam y a lo mejor no quiere una Nintendo, ¿no? Y entonces pues aquí obviamente pues tienes todo ese catálogo de PC en esta consolita. Así que si eres ese tipo de persona, muy bien. Si no lo eres, pues obviamente mejor un portátil que esta consola. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia en comentarios. No olvidéis suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.